Tengo dos juegos para hoy. Se tratan de lo mismo, pero tienen enunciados distintos. Así es que ahora voy a compartir pantalla. Ya. Acá. Vamos a empezar con este y luego seguimos con el otro. No, esto no era. Eso es del otro curso. Casi me equivoco. Entonces, un solo juego, me confundí de curso. Ya, ustedes ayer estuvieron viendo lo que tiene que ver con proporcionalidad directa. Ya, entonces, este juego se relaciona con eso, pero vamos a tener que leer un enunciado es como un problema. Ya tenemos que leer un problema y tenemos que ver si responde a proporcionalidad directa o a otro tipo de proporcionalidad, que es el que vamos a ver hoy día. Entonces no lo conocen, pero sí conocen la proporcionalidad directa. Entonces ustedes van a tener que decirme si corresponde a directa o no corresponde a directa, porque si no corresponde a directa es proporcionalidad inversa, que es lo que van a conocer hoy. Ya, la idea es que participen. Veo solamente, ya, el Víctor y el Ezequiel son los únicos que están con la cámara encendida. Espero es que los demás también vayan encendiendo su cámara para que puedan participar de mejor forma. Sí. Ya, primer enunciado. Dice, si 3 pintores tardan 10 días en pintar nuestra casa, ¿cuántos días tardarán 6 pintores en hacer el mismo trabajo? 6 pintores. Mientras más cantidad de pintores, ¿se van a demorar menos o se van a demorar más? Menos. Proporcionalidad directa. Menos. Se van a demorar menos. Entonces, mientras más pintores, menos tiempo. Por lo tanto, una sube y una baja. Cuando una sube y una baja, no es proporcionalidad directa, porque la directa es cuando ambas suben o ambas bajan. Entonces, si no es directa, es inversa. ya, o no es directa, para que como ustedes todavía no han visto ese concepto inversa, pues díganme si es directa o no es directa. Ya, siguiente. 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos. ¿Cuánto pesan 20 bolsas de clavos? De ahí ustedes tienen que hacerse la pregunta. Mientras más bolsas de clavos, ¿más peso o menos peso? No. Ya, entonces ambas están subiendo. Ya. ¿Qué será? Directa, bien, Sí. Fran. Seguimos. ¿Qué tipo de proporcionalidad es este problema? Si una piscina ha tardado en llenarse 6 horas con 4 grifos iguales, ¿cuántos grifos iguales harán falta para que la piscina se llene en 3 horas? Mientras más grifos, ¿se va a demorar más tiempo o menos tiempo? Menos tiempo. Ya, entonces sería... Directo. No. Mientras más mangueras, por ejemplo, ya, pongámosle manguera. Inversa. O sea. Inversa, porque sí. mientras más mangueras yo le ponga a la piscina, se va a demorar menos tiempo en llenar. Entonces sería inversa, muy bien. Seguimos. Si en una fábrica una máquina coloca 1500 tornillos en 5 horas, ¿cuántos tornillos colocará la misma máquina en 3 horas? Mientras más tornillos, más horas se va a demorar, ¿o no? Sí. Proporcionalidad directa. Directa, ¿cierto? Porque una variable, la variable de los tornillos va a aumentar, entonces las horas también van a aumentar, porque va a ser más cantidad de tornillos que tiene que colocar. Muy bien. Número 5. Víctor, ¿puedes leer este problema, por favor? ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Vale.
unos albañiles están construyendo una pared. En 20 horas de trabajo han construido 65 metros. ¿Cuántos metros podría construir en 44 horas? Ya, ¿qué será esa? Ayuden al Víctor. ¿Qué tipo de Sí. proporcionalidad será? O sea, que entre más... ¿Cómo es la pregunta? Miren, las variables son, ahí están, horas y metros. Eh, Los dos mentirían, así que proporcionalidad. Mientras más horas trabaja, más Sí. metros van a cubrir, ¿cierto? Entonces Sí. sería directa, muy bien. Sigamos. Giovanni, ¿tú puedes leer la siguiente, por favor? Ya. Si 2 agricultores tardan 10 días en arar un campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en realizar el mismo trabajo? Ya, piénsenlo bien. Las variables son agricultores y los días. Mientras más agricultores, se van a demorar más días o menos días. Indirecta. Es Menos indirecta. Inversa. Inversa, Benja. Inversa. Inversa. Sí, bien, Lo muy sabía. bien, ya. Ahora viene el último. Benja, lee esta, por favor. Si 2 kilos de pera cuestan 600, ¿cuánto cuesta 5 kilos? Ya. Las variables son los kilos y el precio. Si tengo más kilos, ¿el precio va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Directa, muy bien, Fran. Súper bien, chiquillos, súper bien, chiquillas. Ayer me Me costó gusta. entender esto. ¿Te costó? Sí, yo no entiendo. Sí. Ya, ahora vamos a verlo más. Este era un juego solamente para comenzar la clase, pero ahora lo vamos a ver más detenidamente y ahora pueden hacer todas las consultas que quieran. Aprovechen de hacer sus preguntas ahora para que les quede clarito, clarito. Yo dejaré claro que mi gata no me ayudó. No entiendo nada. Ya, ahora vamos a... Este es el momento que tienen que aprovechar para poder entender. Ya, nosotros ayer vimos la proporcionalidad directa y esta proporcionalidad radicaba en que si tenemos dos variables, en todas las proporcionalidades tenemos dos variables, la magnitud 1 y la magnitud 2. Entonces nosotros ayer vimos ejemplo y dijimos, si la magnitud 1 sube, la magnitud 2 también va a subir, ¿ya? Y si la magnitud 1 baja, la magnitud 2 también va a bajar. Esa es la proporcionalidad directa. Suben ambas y bajan ambas. En la proporcionalidad inversa no se da este asunto, no se da esta relación, ¿ya? Vamos viendo. Miren. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales. Multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por este mismo número. En la de ayer subían, ¿cierto? Aumentaban. Ambas dos aumentaban o a las dos disminuían. En este caso se hace una operación entre ambos números y el resultado de esta operación, de esta multiplicación o de esta división, va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, si vamos a estar multiplicando 5 por 4 es 20, la siguiente variable tiene que ser, por ejemplo, 10 por 2, que el resultado va a ser 20. ¿Ya? Ya. Yo sé que es un poco enredado, pero con los ejemplos se va entendiendo mejor de a poco, miren. ¿Se dan cuenta? En la de ayer, en la que conocimos ayer, a ver, vamos revisando esta primero. ¿Cuánto es 1 por 180? 180. 180. ¿Y 2 por 90 cuánto es? 180. 80. 180. ¿Y 3 por 60? 180.
¿Se dan cuenta? Y si multiplican 4 por 45 y 5 por 36 y 6 por 30, siempre va a dar 180. ¿Ya? En cambio, esta es la inversa. ¿Cierto? Esta es la inversa. La que vimos ayer. Si nosotros teníamos aquí, vamos a poner aquí la primera y la segunda magnitud. Si nosotros aquí teníamos 1 y 180, acá teníamos que poner 2 y estábamos multiplicando, ¿cierto? 2 por 1 es 2. ¿Y cuánto es 2 por 180? ¿Es de 60? Pero 360. ¿Ya? Y si multiplican 3 por 180, es- 590, creo. 540 creo. Sí, profe, 540. 540. Está bien. Entonces se van dando cuenta que en la proporcionalidad inversa hay un producto entre estos dos que va a ser 180. Si nosotros multiplicamos esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta, y si seguimos achicando para allá, nos va a dar siempre 180. Y la magnitud 1, si ustedes se dan cuenta, va subiendo su valor, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, va a ir aumentando. Y la segunda magnitud se va disminuyendo, 180, 90, 60, 45, 36, 60, 30, perdón, y así sucesivamente. ¿Ya? En la inversa, en la proporcionalidad directa, esto va subiendo. Sube la primera y sube la segunda. Y también puede ser bajando, por supuesto. ¿Ya? Por ejemplo, es como el ejemplo que aparecía ahí en el juego que nos mostró la profesora Tracy. En un día alcanzamos a... Una persona en un día recolecta 180 manzanas. 2 personas en un día, ¿cuántas manzanas recolectarán? Ahí nosotros tenemos la respuesta, 90, ¿cierto? Porque hay 2 personas, es decir, se demoran la mitad del tiempo, ¿ya? Y recolectan más información, ¿se entiende? Sí. Y en el caso, en el ejemplo de abajo, solo va aumentando. No sé, pues en una caja caen 180 plátanos, en 2 cajas caen 360 plátanos, en 3 cajas caen 540 plátanos y así sucesivamente. Bueno, no creo que hayan cajas tan grandes, pero era solo un ejemplo. ¿Ya? Yo sé que esto es difícil de entender, pero como yo les decía ayer, en todas las evaluaciones que hacen, sí o sí hay uno o dos ejercicios de Ya. esto. Dígame, no sé quién me está hablando. Entonces, inversas son cuando suben los números. No, cuando bajan. No, inversa no. es cuando uno sube y uno baja. ¿Ya? Ah, ¿Cómo? Una magnitud sube y la otra magnitud baja. Eso es inversa. Y directa es que las dos suben o las dos bajan. Es como si el 30 estuviera en el lugar del 1 y el 180 era el 6. Y ahí tú vas ordenándolo. Ahí convertiría eso en directo. Una se llamaba inversa y la otra, ¿cómo se llamaba? Directa. Y yo creo que para que no nos confundamos deberíamos llamarla indirecta. Por mientras. Yo creo que todos nos confundimos con eso en algún momento. Directa e Directa. inversa. inversa. Pero directa e inversa, sí, directa e indirecta, ¿no? Directa e inversa. Ya, profe, no nos marean más. No, Estamos pasando no, varias contactos. por eso les digo que es mejor no, porque inversa y directa, porque si ya esto es, no, es que no es, ¿Complicado? más que enredado, esto es, ya vamos creciendo, tenemos que ir haciendo y aprendiendo cosas más complejas, ¿cierto? Entonces, Sí. complicarnos más poniéndole apodos creo que no es necesario. Si ustedes tienen algún ejemplo en el que se hayan dado cuenta ahora que conocen el concepto, ¿han vivido alguna vez en alguna situación que han tenido que usar estas proporcionalidades pero no sabían? Yo sí. ¿Cómo Vale. cuál? Por ejemplo, Bueno, para que no se nos olvide.
Que yo estaba con mi abuelita, estábamos juntando manzanas, po. Y como solo teníamos una caja, yo fui a buscar otra caja y así llevábamos más manzanas. Ya está bien. O por ejemplo, cuando hay que preparar, no sé, por ejemplo, las bolsitas de dulce, ¿cierto? O, Cuanto más grande es la o no, bolsa, a ver, yo creo que en todas las casas del mundo hay un tarro grande con azúcar. Y Sí. finalmente eso es algo que tenemos que, ¿no? Sí, Bueno, no grande, quizás de 1 kilo. Pero la me mía refiero a que sí. se van guardando ahí. O cuando hacemos té, o cuando estamos haciendo cuando hacemos alguna receta. ¿Qué dice la receta? 2 huevos y 2 tazas de harina y así. Y si nosotros queremos hacer el doble de eso, le echamos 4 huevos, le echamos 4 tazas de harina y vamos aumentando todo al doble. Y eso sería proporcionalidad indirecta. Porque mientras más ingredientes le echemos a la preparación, más cantidad de alimento de preparación nos va a salir. ¿Ya? Y la proporcionalidad inversa, no sé, pues por ejemplo, alguna vez no han tenido que pintar su casa, o no han tenido que ordenar, o cambiarse de casa, o hacer algo, no sé, ordenar su pieza y mágicamente les llega ayuda y lo hacen en mucho menos tiempo porque le llegó ayuda de la mamá, del hermano, del papá, de cuando la hago abuelita, del tío. Entonces lo hacen en menos tiempo, eso sería proporcionalidad inversa. porque raramente cuando hago la pizza solo me demoro menos. Entonces no le sirve la proporcionalidad inversa. No, porque cuando llega mi hermana nos podemos a pelear. No, mentira. No, es que, o Giovanni sea, va si llega a su la hermano, me pega. imagino que se van a poner a pelear y a lo mejor hasta a jugar, entonces se desordena más la pieza y no sirve mucho, lo entiendo. No, que yo con mi Pero hermana, era un ejemplo para que se dieran cuenta de en qué situación quizás la podemos utilizar. ¿Ya? jueves 29 de abril. Ya estamos a 29 de abril. Por ejemplo, dice, estas dos magnitudes mantienen una relación de proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Ya? La constante de proporcionalidad, ¿se acuerdan que la constante de proporcionalidad de la proporcionalidad directa se calculaba dividiendo dividiendo las magnitudes? Sí. Ya. La proporcionalidad inversa se calcula multiplicando las magnitudes. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que ayer teníamos un ejemplo que decía 5 dividido en 1 es 5, 10 dividido en 2 también es 5, y era 15 dividido en 3 es 5, y 25 dividido en 5 también es 5? Esos eran los ejemplos de proporcionalidad directa. Aquí en la proporcionalidad inversa se multiplica y nos tiene que dar el mismo resultado en todas. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay una magnitud que va subiendo y la otra va bajando, ya sabemos que es proporcionalidad inversa y que para resolver tenemos que multiplicar. Es como la manera más fácil de hacerlo, aunque ustedes saben que les vamos a mostrar la otra manera de hacerlo también. Entonces la primera dice, 2 obreros se demoran 10 meses en hacer el trabajo. 2 por 10 es 20. 4 obreros se demoran 5 meses en hacer el trabajo. 4 por 5 también es 20. Y 5 obreros se demoran 4 meses en hacer el trabajo. 5 por 4 es 20. En todos los casos nos dio 20, entonces significa que el cálculo de la proporcionalidad está correcto. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿ustedes qué tienen que anotar? Así como, no sé si tengo una hojita en blanco. No sé si tengo una hojita en blanco. Denme un segundo, Ahí tenemos una hojita en blanco. Después nos devolvemos, eso no hay problema. Entonces ustedes van a anotar en su hojita, pueden hacer un cuadro comparativo como ustedes quieran. Proporcionalidad directa. Ambas magnitudes suben o bajan. Rodrigo. La constante de proporcionalidad
se calcula dividiendo, sí, dividiendo las magnitudes. Ya, eso sería con la proporcionalidad directa. Como a modo de resumen. Ahora, con la proporcionalidad inversa, ustedes saben qué significa viceversa, ¿cierto? Sí. Ya. Uy, el Yocho tiene problemas con el internet. Una magnitud sube y la otra baja. Y... Sigo poniendo la cámara. Uy, se me olvidó cómo se escribe la palabra. Le traduzco, yo le traduzco, el Yuyo dijo que al tiro Con le S prende parece, cámara. no con C. Si ahora le voy a buscar, quedé como... Sí, es con C parece. Viceversa, sí, creo que es con C. Viceversa, sí. Me había... No, es que Y tiende a viceversa. confundir. ¿Qué significa esta expresión? Que una magnitud sube o una baja, o también puede ser al revés, que una magnitud baje y la otra suba. ¿Ya? Y la constante de proporcionalidad se calcula multiplicando las magnitudes. Esto es como, a grandes rasgos, las dos diferencias que hacen que nos demos cuenta si hay una magnitud inversa y una magnitud directa. Esto es un tema de comprensión, esto es un tema de leer, esto es un tema de concentrarse y si todo lo que ustedes quieran. Más que nada eso. Ya, nosotros tenemos que directa, ambas suben o ambas bajan y la constante se calcula dividiendo las magnitudes. Y en la inversa, una sube y una baja o viceversa, y la constante de proporcionalidad se calcula multiplicando las magnitudes. Y hay que leer muy bien. Hay que leer muy bien y entender los problemas. ¿Ya? Y fijarse bien porque a lo mejor, o sea, no a lo mejor, ahora cuando nosotros hagamos problemas o leamos enunciados, lo más importante no va a ser el cálculo, sino que lo más importante va a ser que ustedes identifiquen si es proporcionalidad inversa, si es proporcionalidad directa, y la constante de proporcionalidad, porque teniendo eso, tenemos todo listo. Sí, y que sepan ahí bien también identificar cuáles son las magnitudes. Siempre tienen que buscar eso, cuáles son las magnitudes, las variables que se están viendo. Por ejemplo, en los problemas que vimos nosotros, las magnitudes eran ya las horas y el número de trabajadores, por ejemplo. Siempre tienen que tener identificadas las magnitudes que están en cada problema, que eso les va a facilitar también hacer la tablita. Y eso es lo otro, escribir la tablita. Igual que bueno, ayer ya les dije que la proporcionalidad directa se podría calcular con la regla de 3, la proporcionalidad inversa también. Entonces, es súper importante hacer la tablita, anotar la tablita y se van a dar cuenta que todo se va a hacer más fácil, menos enredado y van a poder resolverlo sumamente fácil. Porque teniendo anotadas las dos primeras magnitudes bien, ya pueden calcular la segunda. Profe, la LIM me dice que no se puede conectar. Pucha. Profe, A los niños que les dije que no me habían entregado su prueba, ay, ya me la mandaron dos, pero la Martina, por ejemplo, la Limni, y no me acuerdo quién más dije que faltaba, mándenmela lo antes posible. Ahí mandé el link por el chat. En serio, yo no la tengo. Sí, yo se la mandé. También me la mandó por WhatsApp. Yo se la mandé por WhatsApp. Ya, ¿me puede volver a hablar para volver a revisarla? Bueno, Y yo la se la mandé, Limni. ¿no? Ya, entonces voy a ver, y si hablan con la Limni, díganle a la Limni que si me mandó la prueba por WhatsApp, me la vuelvo a mandar, por favor. El Yocho, por ejemplo,
ya entendió, ya anotó esto, porque no los hice ayer anotar la definición, porque quería llegar a este punto en que anotáramos solo la comparación para no tener información de más. O sea, no digo que la información que pusimos en la definición no sirve, por algo la pusimos, pero sí quería que pusieran así como solo 4 resumen, y la idea es que lo vayan haciendo. El Juan Pedro tiene la cámara apagada y siempre la tiene prendida. Ya viene Ezequiel, la Francisco Olivares también. Ya. ¿Quedamos más claros? En los ejercicios puede que tengamos que volver a repetir esto, pero lo vamos a repetir 100 veces si es necesario. Vamos. Entonces, estamos en acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, si tardamos 3 minutos en recorrer una distancia a una velocidad de 20 kilómetros, ¿cuánto tardaremos en recorrer dicha distancia si calculamos a 30 kilómetros? Entonces, vamos a una velocidad de 20 kilómetros y nos demoramos 3 minutos. Si recorremos esta misma distancia a 30 kilómetros por hora, es decir, más rápido, ¿nos demoraremos más o nos demoraremos menos? Menos. Menos. Eso Entonces, porque no se aquí me olvidó. está el ejemplo y está resuelto como lo vimos anteriormente, multiplicando. Aquí multiplicaron 20 por 3 y calculamos la constante de velocidad, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos el 30, que es la nueva velocidad a la que vamos a recorrer este camino, y lo multiplicamos por X, como aparece acá, porque no sabemos qué número es, nos tiene que dar 60. Entonces ustedes ya sí que saben que tenemos que despejar y dejar la X solita, que el 60 queda ahí y que el 30, como estaba multiplicando a la X, pasa dividiendo. Y 60 dividido en 30 es igual a 2. Entonces, esta persona, en recorrer la misma distancia, pero a 10 kilómetros más de velocidad, se demora 2 minutos. Ah, la X es el 2, ¿no es cierto? Sí, la X es el 2 en este caso. Yo sé que de repente cuesta entender, chiquillos, pero por eso hay que ir mirando el paso a paso e ir anotando. Hola, profe. Oh, se me apagó. Ahí está. Hola, profe. Hola Alexis, ¿cómo está? Entonces, esta es una de las maneras en que podemos resolver la proporcionalidad inversa. ¿Ya? La otra manera es igual como vimos ayer con la regla de 3. Deme un segundo. Ya. Entonces, 3 obreros, 3 trabajadores, tardan 2 horas en cargar un camión. ¿Cuánto tardarán en hacerlo 4 trabajadores? Entonces, con la regla de 3, nosotros lo anotamos en la tablita. Trabajadores, 3 se demoran 2 horas. Y 4 no sabemos cuánto tiempo se tardan.
¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer después de haber anotado en nuestra tablita la información es multiplicar cruzado. Y se multiplica el 3 por Pero el 2 y no. eso mismo les iba a decir, ahí tienen que tener ojo porque la proporcionalidad inversa se multiplica hacia el lado, distinto ¿Verdad? de la directa. ¿Verdad? Ah, y aquí viene el por qué. Sí, Porque para calcular la constante de proporcionalidad de la proporcionalidad inversa tenemos que multiplicar, ¿cierto? Y en la proporcionalidad directa tenemos que dividir. Entonces, cuando estamos dividiendo, se multiplica cruzado. Y cuando estamos multiplicando, tenemos que multiplicar de manera lineal. Yo me había enredado en esto. Entonces, en la proporcionalidad inversa, la regla de lo que hemos hecho siempre cambia y tenemos que multiplicar hacia el lado. 3 por 2 dividido en 4. 3 por 2 es... ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Ya. Y 6 dividido en 4 es 1,5. 1,5. ¿Qué pasa con 1,5? Ese resultado, ¿no? El resultado. Sí, pero la idea es que te Sí, vayan dando creo la que respuesta. Entonces, cuando en inversa se multiplica para el lado. en inversa se multiplica para el lado, sí. Ay, ya me estoy perdiendo ya. Esta es toda la información que vamos a recibir para poder desarrollar los ejercicios. ¿Ya? sí, Para no que se no se compliquen enreden más. eso mismo, no se compliquen tanto que ahora no entiendan. Haciendo ejercicios y resolviendo varios problemas van a ir entendiendo un poco más y se les va a ir aclarando un poco más la película. ¿Ya quedaron con alguna duda? Yo no. El Ezequiel dijo que no. No sé si se me viene a mí con la cámara Ya. apagada o están todos con la cámara apagada. Dígame. Y cuando se Tengo la divide, cámara prendida. se divide hacia los lados, se divide como en X. En la proporcionalidad directa, para calcular la constante de proporcionalidad se divide hacia el lado. Pero no pude. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué esa cara? Porque mi computador se quedó blanco ahora. Ahí está. Ay, Dios mío. Pobrecito, uno lo hace trabajar tanto. Para que vean. Ahí en la proporcionalidad directa teníamos que ir dividiendo, en este caso, los balones en los trabajadores. ¿Ya? 5 se divide en 1, 10 se divide en 2, 15 se divide en 3 y 25 se divide en 5. De esa manera nos daba 5. Así se calcula la proporcionalidad directa, la constante de la proporcionalidad directa. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí en la regla de 3 de la proporcionalidad directa, nosotros anotábamos, ¿cierto? Que en 3 horas llovían 60 litros de agua y cuántas lloverán en 5 horas. Nosotros ayer dijimos y dedujimos que claro, que iba a llover más agua en 5 horas y se hace cruzado en la proporcionalidad directa. Ya. Por otra parte, en la inversa, ese ejercicio se hace y se multiplica de manera lineal. ¿Ya? Esto yo sé que
Y siempre pasa que cuando estamos en la teoría, estamos explicándole, entregándole ¿cómo podemos decir? Las definiciones, se vuelve difícil, se vuelve tedioso, muchas veces no se entiende y en la práctica es mucho más fácil. Pero hay que entender que también la definición es parte de, que ustedes entiendan las definiciones, es parte del proceso. Entonces es importante que pongan atención, que no se desanimen si hay algo que no entendieron y que pregunten todo y que se motiven porque la próxima semana solo vamos a ejercitar y ahí se va a ir entendiendo mejor. Siempre pasa en matemáticas que cuando ejercitamos se entiende mejor, pero la parte de la teoría también es importante, también tenemos que hacerlo. ¿Tienen alguna duda? Yo no. Señor Juan Pedro Zamora. Ahora que llegó, bueno, llegó hace rato, pero ahora que lo vemos acá, ¿está Juan Pedro Zamora? Sí, profe, estoy acá. Ya, le toca leer. Vamos a aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para que lea. Ya. Wow, ya. Igual que a los compañeros, yo voy a poner aquí el temporalizador. Le voy a compartir la lectura y usted la tiene que leer a su ritmo, tranquilo, tratando de no equivocarse. ¿Todos o Juan Pedro? No, No Juan solo Pedro. Juan Pedro. Sí, solo Juan Pedro. Ya, Juan Pedro, usted me avisa. De donde dice Ragnar Lodbrok hasta pantalones peludos. Un cambio Vaya bastante lectura. Vamos, Juan Pedro. Ya, profe. Ragnar Lodbrok fue un rey legendario que reinó en el siglo XX, creo. En Suecia no hay fecha de nacimiento y su biografía es escasa. Solo algunas leyendas y sagas dan cuenta de su vida y sus hazañas. Realmente tampoco se sabe cuáles eran sus territorios que dominó. Por la impresión de sus datos, más bien parece un personaje ficticio que alguien real, pues, aunque su origen divino por el lado del dios Odín, sin embargo, algunos afirman que nació y se formó en Kattegat, al sur de Noruega. Fue fundador de la casa Lodbrok. Lo más reseñado por la historia es que fue el rey de Suecia y Dinamarca y que asaltó París en el año 845 cuando desembarcó en el Sena con 120 embarcaciones y 5.000 hombres. Carlos II el Calvo tuvo que pagar 7.000 libras para liberar a París de la invasión. Fue un personaje muy tímido debido a la sangrienta que eran sus apariciones en territorios ajenos y además porque su táctica era pedir dinero para desocupar los territorios. Su nombre significa pantalones peludos. Ya, súper. Ahora, según el texto, ¿por qué podíamos decir que Ragnar fue un personaje astuto? Por las 120 embarcaciones con 5.000 hombres. Sí, ya, está bien, está bien. Ya Ezequiel tiene levantada la mano. Muchas gracias, Juan Pedro. Ezequiel tiene Yo levantada la mano. era una pregunta por la lectura y no era una respuesta, sino por qué esa como lectura era muy parecida a Thor porque tenía el padre de Odín y era muy parecido como la historia.
No Nombre. sé, pero me gusta Thor. A lo mejor era Thor con otro nombre. Yo estoy en mi cámara viéndose para acá y yo lo tengo prendido. Ya. Pone acto. Muy bien. Ya. Profe, ¿cuántas clases? Dígame. Entonces, ¿quién? Benjamín Maldonado. No, Nadia, síganos. Yo, ya que usted, la Martina dijo que me iba a volver a mandar, o sea, que me iba a hablar para encontrar la conversación. El Ezequiel ya me habló, el Benjamín ya me lo mandó, me falta la Livni. Y ya la próxima semana, cuando vayamos entrando día miércoles, les voy a ir mandando a cada uno en el chat privado su nota. ¿Ya? Pero no están malas, están malas. Están mal. ok. Como hasta un 4, por ahí. Como hasta un 4 que se tienen poca fe, chiquillos. Yo con un ¿Ya? 5 estoy contento. No he revisado tu prueba, Ezequiel, así que no te puedo decir si sí o si no tiene más de un 5 o no. El Yochoa tampoco me la ha mandado, Yochoa me la tiene que mandar, mandé el link a la... Digital, A mí me Ah. pareció muy sencilla. se la mandé por digital. Ya, me la mandó ya. Perfecto. Ya, Pero chiquillos, copiaste el chip. que tengan un excelente día, un excelente término de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Abríguense harto que hace frío y nos estamos Ay. viendo entonces el miércoles. Adiós. Chao, chao. Chao.